Yo Gracias. voy a comenzar con esto. Habíamos quedado en el artículo 51, las tareas del director. La verdad que estoy, cada vez que analizo más las funciones, más claras están, y me dan algunas ideas respecto de la organización, y nos va a llevar un tiempo. Pensé que iba a terminar en 5 encuentros, pero no, son bastantes. Bueno, acá yo había planteado hace un par de semanas la responsabilidad de conducir procesos. Muchas veces no se tiene en cuenta que el directivo busca realizar ciertos procesos, pero también debería buscar resultados de esos procesos, ¿sí? Y son dos cuestiones que hay que trabajar respecto de cómo se mira la gestión, ¿sí? Muchas veces la gestión solamente se mira desde algunos resultados, no se tiene en cuenta todos los resultados. Uno de los resultados que puede mirarse es la matrícula, ¿sí? Y no porque el director la analice en su totalidad, sino porque hay una demanda de los superiores en el hecho de ver cómo está evolucionando esa matrícula. Entonces, hay una exigencia de un superior que pide la matrícula, pero no tienen claro qué procedimientos debiera seguir o qué resultados debiera buscar respecto de la matrícula. Entonces, cuando tiene que analizar la eficiencia interna, el director se le complica porque la realidad es que no se preparó para gestionar, ¿sí? No se preparó para pensar la organización desde los modos en que debe prepararse para eso. La realidad es que toda organización tiene distintos roles, ¿sí? Roles estratégicos que son de largo plazo, que se piensan de 3 años para adelante, ¿sí? Si un director estuviese pensando estratégicamente, debería pensar los 15 años de la educación común y obligatoria, de los cuales responsable con otros directivos, y esto hace al hecho de que se piense de manera articulada. El director no podría pensar en un alumno solamente de su nivel o de su modalidad, porque quedaría en el medio de todo lo que es la política educativa de la educación común y obligatoria. Pero más allá de eso, hay un rol estratégico del director que debiera pensarse de 3 años en adelante. ¿Por qué? Porque el ciclo básico de los niveles primario y secundario duran 3 años. En el inicial no hay un nivel básico y un nivel orientado, tampoco lo hay en superior, pero como los dos niveles madres, digamos, antes era la primaria, ahora la secundaria también pasó a ser un nivel central. Lo primero que debe pensar el director es el chico que ingresa y esos 3 años donde debe ya posicionarse ese chico en una orientación, si se quiere, ¿no? Sobre todo en secundaria, porque ya tenemos el segundo ciclo, el segundo ciclo, que sería el ciclo superior o el ciclo orientado, y entonces el director ya tiene que pensar en 3 años más para pensar en el perfil de ese chico. Si hablamos de la educación secundaria de modalidad técnica, ahí ya el ciclo orientado son de 4. Entonces, cuando el director ejerce este rol, que también lo debe ejercer el inspector, siempre se piensa en el largo plazo de más de 3 años, ¿sí? Es un rol estratégico. Después hay roles tácticos, ¿sí? Que se deben pensar en función del calendario de actividades docentes. Es un año, esas tácticas que debe generar el director ya son de un mediano plazo, siempre superan los 6 meses los medianos plazos. Y por último tenemos un nivel más operativo, ¿no? Es decir, el día a día, los
la semana, 15 días, un mes, ya es más operativo. Generalmente ese es el rol que cumple el docente. Pero, y es de corto plazo, ¿no? Pero lo que sucede es que un director nuevo o un director con desconocimiento de la gestión ocupa todos los roles, ¿sí? Ocupa un rol operativo, lo vamos a ver a un director haciendo una POF o haciendo MAD o viendo la asistencia de los docentes, está más en el día a día o lo que exige un superior, está en lo operativo. Lo táctico lo ve más o menos porque no va al aula, porque no ve las planificaciones, por lo tanto no puede llegar al estratégico, que es el que le permitiría ver todo el panorama. Esto pasa, es muy común por desconocimiento generalmente, ¿sí? Porque no se plantea una planificación, una agenda bien preparada, centrada en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Entonces, este artículo a mí me parece muy interesante respecto de la responsabilidad de conducir procesos, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar adelante el diseño curricular. Si yo lo miro esto en función de lo que les acabo de explicar respecto de estos dos roles, hay un rol operativo del director donde tiene que ver cómo se implementan los diseños en el día a día, un rol táctico que tiene que ver cómo son los procesos de 6 meses y un año, o sea, un curso completo, ¿sí? Una disciplina completa en un año, y cómo se está dando esa transposición para un chico durante todo un año. Pero no puedo dejar de ver que ese chico tiene que cumplir 3 años de un ciclo básico o 3 años de un ciclo superior que den cuenta de su perfil que va a lograr con todos esos diseños curriculares que hacen al nivel. Es complejo, uno lo mira así como decir, bueno, responsabilidad de conducir procesos. La verdad es que este en sí creo que es una de las tareas más complejas del director, pero si no aprende a trabajar con una agenda, se le va a complicar, ¿sí? Porque hay muchas actividades que requieren esos 3 roles. Uno operativo, y si es operativo lo tengo que delegar en alguien, no puede estar el director siempre operando, algunas veces sí, pero por lo general no debiera generar situaciones tácticas, es decir, estrategias que me permitan ver cómo se dan los contenidos, ¿sí? A dónde estamos apuntando, y estratégicos porque como son de largo plazo y estoy pensando en un perfil de egresado, y este perfil no puede estar pensado de cualquier manera, sino que tiene que estar pensado acorde a los fines de la educación, ¿sí? Mucha gente este artículo lo ve así como que, bueno, es algo muy liviano, sí, responsabilidad de conducir procesos, lo lee por arriba, pero la realidad que es como el núcleo del trabajo del director, ¿sí? Pero la pucha, tiré el mate. Bueno, entonces, vamos a seguir con otro. Cuando planteamos la función del director, tenemos que pensar, y no por nada el decreto 2299 pone como primer rol o como primera tarea de este director lo pedagógico, ¿sí? Y menciona lo que ya vimos en el artículo 30. El director le van a asignar 3 tareas fundamentales que tienen que ver con los ejes de la gestión, que en el año 2020, por el tema de la pandemia y creo que por un análisis que se viene haciendo, siempre se consideraron 3 ejes, ¿sí? Un eje político-social, un eje pedagógico y un eje normativo-administrativo, y se pensaba que lo comunicativo, la comunicación, era transversal a todos, que en realidad es transversal a todos. Pero en el 2020, como esto se estaba planteando como un gran error o una gran falta de los aspirantes, se lo plantea a la comunicación como un 4º eje. Me parece bien, está bueno porque orienta un poco más.
la realidad es que la comunicación en cualquiera de los ejes que vaya a trabajar un director, la comunicación es central. Y muchas veces, esto yo lo repito muy seguido, muchas veces confundimos conceptos que hacen a la tarea del director. Entender qué es un dato, porque, digamos, acá hay una cuestión que los docentes o la gente plantea, el hecho del sentido común, ¿no? La verdad es que quien gestiona desde el sentido común no está gestionando, ¿sí? El sentido común es muy difícil de plantearlo porque cada uno de nosotros tenemos un sentido común distinto. Eso es lógico, ¿sí? No está mal, pero no es metodológico. La idea es que una tarea, como con la importancia que lleva adelante un director o un docente que está enseñando, cualquiera, debiera ser metodológico. Básicamente responder al método científico o al método de investigación social. ¿Por qué? Porque tienen pautas que debemos seguir y eso hace que esas pautas sean comunes a todos. El sentido común no es tan común como digamos, ¿sí? Entonces, si yo me guío con un método, va a ser mucho más sencillo que yo pueda explicar ese método a todo el resto, lo pueda comunicar y todos puedan entender, ¿sí? Si no entiende, la idea es que ese director instruya sobre su método, ¿tá? Si queremos ver métodos o entender ciertas fundamentaciones metodológicas, nosotros podemos ver, creo que es el artículo 92, 93 del decreto 2299, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es el Reglamento General de Instituciones Educativas, plantea que el proyecto institucional es una construcción del colectivo o de los colectivos. Yo, si leo entre líneas esto, si lo leo entre líneas y hago una analogía con Vygotsky, Vygotsky dice que el conocimiento es una construcción social. Si yo pongo el proyecto institucional a la altura del conocimiento institucional, estoy diciendo que el proyecto institucional, lo dice la norma, es una construcción del colectivo o de los colectivos. Y Vygotsky dice lo mismo sobre el conocimiento. El conocimiento es una construcción social. O sea que el propio decreto 2299, el propio Reglamento General de Instituciones Educativas, nos plantea un método social, un método constructivista, ¿sí? Y si leemos los fines de la educación, nos plantea el sentido crítico de la lectura. Entonces, hay métodos detrás de esta norma. El tema es que hay que hacer una lectura, ¿sí?, profunda, entender lo que está planteado entre líneas y que estos procesos que se le plantean al director son bastante complejos, ¿sí? No es tan sencillo como decir, sigo un proceso por el hecho de seguir un proceso sin saber en qué consiste el proceso. Entonces, también hay que entender por qué plantean como primer tarea del director o primer responsabilidad del director lo pedagógico, ¿sí? Esto es para pensarlo, para reflexionar sobre estas cuestiones, ¿sí? Porque fíjense que la realidad nos lleva a otra situación. Pone en segundo lugar lo administrativo. Lo administrativo tiene que ver con lo que está normado. Entonces yo puedo decir, lo pedagógico está en los diseños curriculares, en sus fundamentos, pero también esos diseños curriculares son una norma. Por lo tanto, hay una cuestión secundaria, pero no deja de ser importante, que es lo administrativo, ¿sí? Ese diseño curricular se debe cumplir porque es norma, porque es una resolución. Entonces acá se está planteando una jerarquía de estas tareas, primero lo pedagógico, segundo lo administrativo. Todo lo administrativo lo vamos a encontrar, yo siempre digo, para generar un proceso administrativo, lo primero que tengo que mirar es el manual de procedimiento institucional.
vean y analicen cómo se dan estos procedimientos. Se pueden profundizar porque el manual de procedimiento institucional es muy básico y generalmente hace una relación con una norma, o con el estatuto, con la ley 10420, o con la ley de procedimiento institucional, ¿sí? Traten de profundizar más, porque las temáticas que yo quiero llevar adelante como procedimiento se pueden profundizar. Hay más normativa. Uy, perdón, yo estoy cambiando acá. Después, lo tercero, plantea lo sociocomunitario, ¿sí? A veces es difícil definir las cuestiones sociocomunitarias. Esto muchas veces hay que trabajarlo en equipos. Yo básicamente pongo en lo sociocomunitario lo que definen los fines. ¿Por qué? Si bien está tercero, hay cuestiones que hacen a la calidad de vida. Y se plantean en los fines de la educación, sobre todo en el primer fin que plantea la calidad educativa. Pero no me tengo que quedar ahí. Yo hago una oferta educativa a través del proyecto institucional que tiene que tener relación con el contexto donde estoy. Esta cuestión sociocomunitaria debiera poderse analizar con el equipo de orientación también, porque ellos van a dar una mirada social muy importante. La realidad es que esto no pasa, ¿sí? Lamentablemente, la REB, que debiera darse por lo menos una vez al mes, no se cumple, ¿sí? Y esto, la verdad que nos lleva a realizar una tarea bastante pobre de transposición entre lo que plantea la provincia y lo que se da en la comunidad. No hay un equilibrio en eso. Pero bueno, es un trabajo más reflexivo. El decreto 2299 plantea toda una estructura sobre las tareas pedagógicas y dice qué es lo que debe hacer el director respecto de estas tareas, ¿sí? Hay como 35 incisos. Perdón, acá. Yo fui señalando algunas cuestiones que para mí son temas centrales y que ya los vaya planteando desde la norma me parece interesante porque hace mención a otras normas. ¿Ven? Fíjense que el primero ya habla del derecho de la educación que establece la ley de educación, la 13688. Cada provincia esto también lo tiene pautado de esta manera, ¿sí? Y si yo pienso en los derechos de la educación, acá hay cuestiones que son complejas. Se van a dar el cumplimiento de estos derechos a través de los diseños curriculares. ¿Por qué? Porque la provincia plantea estos principios para constituirse como Estado provincial, donde define los perfiles de sus ciudadanos. Por algo plantea estos diseños, ¿no? Pero cuando yo hablo de derecho a la educación, no solamente me voy a quedar con la ley de educación en sí, porque la ley de educación, si nosotros vemos los considerandos, va a hacer mención a cuestiones constitucionales respecto de los derechos universales o derechos de las personas, las políticas de cuidado, que también son principios internacionales, y la ley que se traducen, obviamente, la ley de promoción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derechos y nos paramos en el rol de agente público, no es solamente como algunos nombran o mencionan en los coloquios, en el marco de la Constitución Nacional. En el marco de la Constitución Nacional hay todo un peso internacional de una jurisprudencia que muchos desconocen, ¿sí? Yo diría, bueno, investiguen qué organizaciones intervienen en esto, ¿sí? Sobre los derechos de las personas. Porque no es solamente decir que esos derechos están en la Constitución. No, están en la Constitución y están marcados como principios internacionales. Nosotros adherimos a esos principios en la Constitución del 94. ¿Sí? Podríamos hablar un rato largo de esto porque
no fue una construcción sencilla, ¿sí? Esto aparece por una cuestión de que el presidente de ese momento, del año 85, era un jurista sobre derechos humanos, y esto fue básicamente muy importante porque en el año 85 se da un congreso educativo donde se cambian los diseños curriculares en esa época. Y hacen esos diseños que en ese momento teníamos la educación primaria como única educación obligatoria, y se plantea lo que se llamaron objetivos direccionales, donde se completaban estos objetivos en segundo año de la secundaria. Todo eso dio pie a la secundaria, perdón, a la primaria de noveno año, 2 años más que se agregaron como obligatorios, aunque no estaban legalmente constituidos, pero se generó legitimidad a partir de eso, y entonces la obligatoriedad terminó siendo de 9 años. Después eso dio pie a la ley del 2006. Pero toda la construcción social y la idea de ir llevando, que también digamos, operativamente generó ciertos daños porque se primarizó la secundaria, pero después con el tiempo se generó cierto equilibrio. Por eso yo les dije la otra vez, a mí me parece interesante la coherencia normativa, la coherencia en la jurisprudencia que hay en la norma actual, ¿sí? Que después se aplique o no es otro tema, pero lo que plantea lo escrito es muy interesante. 2, plantea que el director debe conducir y coordinar el equipo. Yo siempre digo que hay que tener en cuenta que el director cumple 3 funciones que son muy importantes y no podemos valorar unas sobre las otras. El director conduce, el director dirige y el director gobierna, ¿sí? El tema es que esto tiene que ser en equilibrio. Si yo dirijo de manera autoritaria, y bueno, no voy a gobernar, porque se supone que el gobierno es democrático. Bien. La conducción también es hasta qué medida yo quiero moldear las conductas, ¿sí? Entonces, debemos realizar las 3, pero siempre en equilibrio, ¿sí? El tercero dice organizar, crear y recrear la distribución de tareas. El director distribuye tareas. Muchos docentes acá se quejan, y acá tienen el respaldo normativo, dice, eso no me corresponde. Como por ejemplo hacerse cargo de un turno. No me corresponde. Tenés que estar en el recreo cuidando. No me corresponde. Bueno, ¿por qué? Acá dice que sí, que se deben distribuir tareas en los tiempos y espacios pedagógicos. El mismo decreto o reglamento general de instituciones educativas dice que todos son momentos pedagógicos. El recreo, ¿sí? No es un espacio donde el adulto descansa. No, el adulto es responsable todo el tiempo de esos chicos, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son importantes. Acá se plantea claramente una agenda, ¿sí? La agenda tiene tareas, responsables de esas tareas, tiempos y una supervisión o monitoreo de eso, de que se cumpla, ¿sí? Esto, por eso siempre se pide una agenda cuando uno va a una prueba de selección. ¿Por qué? Porque justamente la agenda va a plantearme esto. Esto es lo que plantea Anderegg cuando divide la planificación. Anderegg plantea que la planificación no surge de la nada, ¿sí? La planificación surge de un plan. El plan se puede asociar con una ley. La ley es un plan de largo plazo. Ese plan se tiene que traducir en programas que también son de mediano y largo plazo. Pero el programa ya hace una bajada al territorio, ¿sí? Una primera bajada. Yo puedo ver eso en la norma porque la norma hace una bajada al territorio, la ley sobre decretos.
esos decretos en resoluciones. Y así va haciendo una bajada al territorio. ¿Sí? Si uno lee el decreto 300 del 06, que es la guía de la comunicación de la provincia, va a poder ver la jerarquización de esto. Ahora Anderek dice, hay un plan, hay un programa, hay un proyecto que se desprende de eso. Ese proyecto tiene que tener actividades y tareas. Cuando yo miro eso, puedo establecer las responsabilidades y tiempos. Por eso yo les hablé al principio. Nosotros ejercemos roles estratégicos, roles tácticos, roles operativos. Ahora, si no se genera una agenda como corresponde, estos roles muchas veces se confunden y no se cumplen. ¿Tá? Entonces, dice acá, planificará periódicamente su accionar con el equipo de conducción y revisará el estado de los libros y registros. Ya, digamos, con estos tres, hace todo un planteo de lo que le piden a ustedes en las pruebas de selección, ¿sí? Pero la realidad también exige que esto se dé, porque nos da un método, no nos da sentido común. Acá no hay sentido común. Acá hay claramente un método. Hay que operar de esta manera. Mucha gente lo toma esto como así, pasó, bueno, le hice un repasito. Pero la realidad es que esto establece la manera en que se debe trabajar. Después dice, asegurar la elaboración, implementación, comunicación y evaluación sistemática del proyecto institucional. No es cualquier evaluación. ¿Y por qué? Acá yo creo que el sentido de estar a cargo de una institución tiene que ver básicamente con saber evaluar. No hay otra cosa. ¿Sí? No hay un secreto en esto. Es saber evaluar. Pero saber evaluar implica mucho conocimiento. Si yo sé evaluar, ¿y qué es lo que estoy? A ver, evaluar en el sentido de pensar dentro del método científico. ¿Y qué es evaluar? Es construir evidencias, es poder recolectar datos, transformar esos datos en información. Si puedo y se me permiten los tiempos y las construcciones de la propia institución, plantearé que esa información se construya como conocimiento y con el tiempo aprenderé a comunicar esas cuestiones. Pero todo esto conlleva una gestión metodológica respecto de, por ejemplo, acá dice en el tercero, vuelvo al tercero, estado de los libros. ¿Por qué tengo que mirar los libros? Porque los libros son recopilación de evidencias. Son ahí donde yo tengo los datos para poder operar. Si yo no construyo con mi equipo, con el vicedirector, con el secretario, con quien sea que esté conmigo, buenas planillas, buenos espacios donde resguardar estos datos y cómo los recopilo, y la verdad es que no va a funcionar. Porque si yo no tengo evidencias, ¿cómo demuestro que eso está funcionando o no? Si yo no tengo evidencias, ¿no? Mucha gente cree que charlar en un pasillo o decir se lo dije o me lo dijo, eso son evidencias. La realidad es que no, eso no prueba nada. Las evidencias tienen que estar escritas. Pero hay más todavía. Las evidencias deben poder resguardarse. Entonces yo tendré un bibliorato, tendré una carpeta, tendré una planilla, tendré estanterías que yo organizo para poder resguardar esos datos. O tendré carpetas digitales en un drive, en una nube. ¿Por qué? Porque esos datos luego yo tengo que recuperarlos. Y el recupero de esos datos debe ser eficiente. Si yo pierdo tiempo recuperando datos, y la verdad que no estoy gestionando. Pero no solo eso, yo los recupero y también tengo que tener métodos de procesos. ¿Cómo proceso esos datos para sacar conclusiones, para construir una información, para construir un conocimiento? Entonces tengo que poder resguardarlo, poder recuperarlo,
poder procesarlos, pero lo cuarto y no menos importante es cómo los presento esos datos a otras personas. Trabajamos en estadísticas, en gráficos, en resúmenes, en informes que permitan que yo pueda hacer una devolución a los docentes. Si no estoy trabajando en esto, no quiero decir que lo haga todo el director, sino que trabaje estratégicamente, en las operaciones con su equipo. Alguien tiene que llevar adelante esto. Y el director tiene que asignar esas tareas. Complejo. Ya estos 4 puntos muestran una complejidad de la gestión que muchas veces la gente no le quiere prestar atención. Bueno, dice, fíjense que acá es lo que yo acabo de explicar. Dice, evaluación sistemática del proyecto institucional a través de distintos dispositivos e intervenciones, fomentando la participación de todos los sujetos institucionales. ¿Cómo hago yo para que los demás participen si no tengo evidencias y no las comparto? Compartir una evidencia es comunicarnos. Es decir, tengo este conflicto, no sé, los pibes se accidentan, causas, los docentes no entran a horario a la clase. Tengo estas evidencias. ¿Cómo se las muestro a un docente para que no me conteste? Y bueno, me quedé tomando un cafecito, mirá, justo me vendieron unas bombachas, no sé, y entonces me quedé unos minutitos más. ¿Cómo muestro eso? ¿Cómo muestro esas cuestiones para que se reflexione, para que se tome conciencia, para que el docente se sensibilice ante una situación de que si no está, un pibe se lastima, hay bullying, etcétera, etcétera? Que estoy fomentando una violencia simbólica, una violencia institucional que obviamente no se trabaja porque, vamos a ponerlo así, el otro no se comunica sobre esto. Nosotros lo vemos, nos ponemos mal, ¿no? Nos frustramos por estas cosas, pero no las estamos comunicando. Entonces hay que comunicarlas, ¿no? Hay que trabajar sobre esto. Por eso acá nos habla de distintos dispositivos y distintas intervenciones. Bueno, el quinto dice, considerar y utilizar la información institucional como un fundamento de sus decisiones. Es lo que yo les planteo. Esta información surge a partir de evidencias que yo recopilo. Si yo esas evidencias no soy capaz de transformarla en una información institucional, y la verdad es que mis decisiones van a ser un tanto erradas. Yo les voy a poner un caso un poco más pedagógico, si se quiere, y van a ver que se naturalizan muchas cosas porque no hay un método. Bien, yo soy el director, me hago una planilla de observaciones, digo, voy a observar esto, 20 cosas voy a observar. Voy a poner bien, mal, logrado, no logrado, regular, no sé, lo que yo quiera. Voy a hacer un checklist, voy al salón, tac, 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 y tengo un montón de cosas. El primer profesor que veo tiene un 30% de cosas que están mal. Voy a otro profesor, lo mismo. Y la verdad que cuando yo me enfrento con todo eso, no puedo laburar, porque tengo un abanico de cosas que se abrieron que es infinito. Bien, yo voy a plantearme las cosas de manera un poco más estratégicas, un poco más tácticas y un poco más operativas. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, voy a ir 5 minutos por cada salón y voy a registrar algunas cosas, solamente sobre un tema, uso del pizarrón, nada más. Entonces voy al primer profesor, ¿cómo utiliza el pizarrón? Y la letra es ilegible, escribe rápido y borra, no sé, 2 o 3 cositas. Voy a otro, utiliza en vez del pizarrón láminas, un rotafolio, utiliza un proyector, no sé, utiliza otras cosas. Bien, voy a otro y hace otras cosas. Y entonces me registro, yo solamente voy 10 minutos, no me interesa ver otra cosa más que el uso del pizarrón. Entonces
Después, tranquilo, en mi casa, en la dirección, investigo bibliografía sobre el uso y la didáctica del pizarrón. Entonces escribo, ¿sí? Sobre eso. Normativa, si hubiese, sobre el uso del pizarrón. Documentos técnicos de la modalidad o del nivel sobre el uso del pizarrón. Y genero un instructivo. Observé todo esto, yo puedo poner, no tengo por qué decir dónde lo observé, pero observé que en las clases se hace esto, 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 esto. Los pibes no pueden leer, no pueden copiar, no sé, lo que fuese. Las causas y consecuencias de eso. Y luego voy y hago un asesoramiento, una sugerencia, una indicación sobre el uso del pizarrón. Fíjense que fue mucho más concreto, pero también podría operar, ya que tengo todas estas evidencias, particularmente con algunos docentes. Entonces yo lo llamo a Carlos. Che, Carlos, la verdad que, y hago una entrevista con Carlos, la verdad que cuando vos usás el pizarrón, lo haces de una manera poco legible, los pibes no leen, no pueden seguirte. Me gustaría que mejores eso. Se podrán dar todos los planteos que quieran, pero yo hago una intervención directa y personal o particular con ese docente. ¿Bien? Primero asesoré a la globalidad y después me dediqué a los casos particulares. Esto me corre a mí de querer resolver todo ya. Porque si quiero resolver todo ya, no es estratégico, no es metodológico, no es táctico. ¿Por qué? Porque se van a frustrar. ¿Tá? No se resuelve todo ya. Se van haciendo cosas de a poquito. Después que mire el pizarrón y veo cómo me fue a mí, también me evalúo cómo me fue en esa comunicación, cómo me fue a mí en la construcción de evidencias, digo, bueno, ahora quiero ver ciertas implementaciones didácticas en algunas materias. Ya me pauto algunas cuestiones. Esto lo puedo elaborar con los docentes y decirle, che, yo quiero ver cómo se está dando esto y trabajarlo en conjunto para ver qué me aportan, ¿no? El sexto, y acá por eso yo dije esto de trabajo con el docente, ese docente va a trabajar ciertas cuestiones específicas respecto de su didáctica y su pedagogía, que a lo mejor yo la desconozco porque no sé todas las materias. Para secundaria hay un breviario, ¿sí? Los maestros más o menos se centran en las 4 áreas y más o menos ahí se labura bien, pero lo interesante de esto es articular. Articular es un proceso mental complejo, porque ya no lo hago solo, lo tengo que hacer con otros, y que además tiene otras teorías, tiene otros perfiles, y tenemos que poner en juego estas diferencias, ¿sí? Acá está la diversidad entre los docentes, ¿sí? Muchos dicen de escuela inclusiva y no se bancan la diversidad que hay entre los docentes. Bueno, la escuela no es inclusiva, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, es muy difícil que luego se pueda generar una articulación entre la diversidad de los propios alumnos. Pero bueno, entonces, cuando yo tengo que articular, y acá me dice los respectivos proyectos institucionales con otros establecimientos o con distintos niveles o modalidades, pero también hay que pensar en una articulación interna. ¿Por qué? Porque el pasaje de un pibe del ciclo básico al ciclo orientado, ciclo superior, muchas veces está desarticulado. Le digo más, el trabajo entre un turno y otro está desarticulado. El trabajo entre profesores o maestros de la misma disciplina está desarticulado. ¿Quién tiene que generar eso, ese espacio y ese vínculo? El director. ¿Tá? Y después lo tiene que hacer afuera con otros directores, pero mediados por los inspectores. ¿Tá? Después dice, adoptar las medidas necesarias para asegurar apertura y cierre del establecimiento educativo. Muchas veces algunos interpretan que el director tiene que estar ahí. A veces no puede estar ahí porque cumple el turno mañana y no está el turno tarde, pero tiene que asegurarse a través de alguien, de un responsable que lo va a asignar, ¿sí? Lo va a designar y va
asegurarse que se abra y se cierre la escuela, ¿sí? Puede tener la llave o no, pero la llave la puede tener un auxiliar, pero la apertura del establecimiento educativo no es solamente abrir una cerradura, implica que todas las funciones se den, ¿sí? Que no pare la esencia de la enseñanza, ¿no? Dice, durante todo el curso escolar y cuando medien razones de interés público, por ejemplo, un paro. Si va a haber un paro, y por eso es importante saber, dicen, ¿para qué tengo que informar? Esto es persecución, que yo no. Es una cuestión operativa, es decir, necesito saber quién va a venir porque a ese le voy a asignar que se haga cargo de la escuela, punto. Sin afectar derechos laborales, reincorporándose al efecto el antecedente plan de prevención del riesgo, ¿sí? En ese plan de prevención del riesgo yo puedo tener designados quienes no se van a adherir a un paro o el orden de mérito para saber quién es el más antiguo y que se haga cargo. Y el plan de continuidad pedagógica. Yo acá, en esto, y esto lo hablo mucho, el tema es que cada uno después tendrá que generar la argumentación o la fundamentación necesaria, pero si yo voy a lo que son las políticas de cuidado como principio internacional, las políticas de cuidado dicen que en todo espacio público se debe cuidar la integridad física y la integridad emocional de las personas. No habla de los alumnos en sí, habla de las personas, o sea que de todos. Y habla de un riesgo físico y un riesgo emocional. Pero acá yo encuentro que hay como una falta de claridad en el decreto 2199 porque me habla de plan de prevención del riesgo y todos interpretan que habla de riesgo físico. Y esto se traduce porque se exige el mapa de riesgo. O sea, si yo tengo un riesgo físico, se traduce el cuidado a través del mapa de riesgo. ¿Bien? Ahora, si yo hablo de un plan de continuidad pedagógica, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de ese plan de continuidad pedagógica? Pensemos. Y yo planteo, acá hay un riesgo emocional, no físico, emocional. Ese pibe no recibe lo que tiene que recibir, ya sea o porque no vino el alumno o porque no vino el docente. Y este plan de continuidad pedagógica está respondiendo a ese riesgo. El pibe no recibe los contenidos. Entonces, bien, para esto hay que trabajar una argumentación. Ya te escucho, Carlos. Yo particularmente me gusta plantearlo así, decir, el riesgo físico lo veo en el plan de riesgo y resuelvo con el plan o el mapa de riesgo, ¿no? Entonces, en el mapa de riesgo asigno responsabilidades. Ahora, si yo pienso en un riesgo pedagógico, respondo a ese riesgo pedagógico con un plan de continuidad pedagógica. ¿Ven? Entonces, tengo desde las políticas de cuidado internacionales los dos aspectos vigilados. Decime, Carlos. No, simplemente agradecerte, porque eso que acabas de decir, yo ya te lo había escuchado, te escucho desde el año 2022, después en el 2023 estuve borrado, pero siempre veo tus videos y bueno, quería agradecerte por eso. Pero realmente, vos lo acabas de decir, y cuando hablas de políticas de cuidado, nadie lo asocia a lo pedagógico. Absolutamente No. nada. Así que eso es una herramienta que nos das muy grande por si nos llega a tocar una problemática sobre ese tema. Y ni hablar si estamos en la gestión, ¿no? Es sumamente interesante. A mí me encantó escucharlo. Y bueno, lo hablaba hoy con un inspector justamente, esto que vos nos contaste la otra vez, que lo volviste a repetir ahora. Y claro, cuando un docente inasiste, no justifica la falta, no presenta la continuidad pedagógica y demás, está vulnerando los derechos del alumno. Sí, Y eso tiene que ver con políticas de cuidado también, pedagógico, ¿no? Así que sí, me pareció grandioso eso que nos enseñaste, la verdad, muy bueno. No, nada, mira, era para yo para que planteen una cuestión emocional,
siempre hablo de la repitencia, ¿no? Y lo asocio, ya no me acuerdo cuál fue, Aristóteles, Sócrates, con el ostracismo. Claro, me lo habías contado eso, que el alumno que repite, bueno, emocionalmente está totalmente desencajado porque tiene que volver a pertenecer otra vez a un nuevo grupo y quedaron atrás todos sus compañeros y en algunos casos amigos inclusive. Yo no Así digo que que al pibe se le regale nada, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. A mí me parece que la exigencia es algo que nosotros tenemos que retomar en la institución, plantear conocimientos serios, valorar. Yo hace poco lo dije, ¿no? Es decir, el conocimiento debe ser lo más inútil que hay. Pero así como es inútil, es lo más conveniente. Entonces, yo no sé si el conocimiento nos va a dar plata o nos va a hacer vivir mejor o peor. No sé, pero es conveniente. El conocimiento es conveniente. Y un pibe que repite, yo creo que puede haber otras estrategias respecto de eso, porque me parece tremendo que un pibe repita todo cuando hay cosas que las sabe. Pero fíjense que cuando a Sócrates le dice, bueno, elegí, o te envenenamos o te mandamos a otro pueblo, te exiliamos, ¿no? Vas a vivir el ostracismo. Y el tipo dijo, no, matame, me muero, prefiero morirme que quedar ajeno a todo lo que yo quiero. Entonces, yo para que piensen en lo emocional de este pibe, sin regalarle nada. Es decir, ¿qué situaciones nosotros generamos en la institución ante la repitencia? Yo ahí trabajaría otras estrategias. ¿Por qué tiene que repetir ese pibe con el mismo docente, por ejemplo? Es muy subjetivo todo eso. Entonces, me parece que acá hay que pensar estas cuestiones del cuidado emocional. Yo lo tiro, pero cada uno va a establecer su gestión de la manera que quiera, ¿no? Pero, digamos, es muy complejo pensar en la persona. ¿Sí? Si yo pienso en la persona, no pienso alumno, no pienso en docente, no pienso en auxiliares, no, pienso en las personas. ¿Qué pasa con todo esto? Yo no sé si todos se ponen a pensarlo, pero bueno, qué sé yo, es una idea. Bueno, después dice, asegurar la difusión de toda información relacionada con la política educativa vigente y el proyecto institucional. Esto, si yo lo quiero asociar, tiene que ver con el artículo 6º del Estatuto del Docente, donde dice conocer el presente y toda la norma que esté asociada a esto. Bien, el director debe difundir información, ¿sí? Pero no solo información relacionada a la política educativa vigente, que puede ser la normativa, sino dice del proyecto institucional. Entonces, si yo recopilo evidencias, las tengo que difundir. La mejor manera, la manera estratégica de difundir esto tiene que ver con hacer devoluciones apropiadas a los docentes pensando, y acá yo voy a tirar esta idea para que ustedes la vayan trabajando, ¿no? Es decir, yo puedo ir a un aula a sancionar. ¿Por qué? Porque se quejó un papá, porque se quejó un alumno, porque, no sé, voy a sancionar. ¿Sí? Ya lo tengo en mente. No da clases y bueno, vamos a ajustarlo. Pero también puedo ir desde otro lugar, desde la mejora. Es decir, si yo intervengo, ¿qué es lo que pretendo mejorar? ¿Se entiende? Entonces, pensar desde la sanción me pone en una posición y pensar desde la mejora me pone en otra posición. El tema es que a veces esta decisión no es tan consciente. Lo hago porque me dijo el inspector. Lo hago porque los compañeros se quejan. Lo hago porque, pero no hay una conciencia real de mejora. ¿Tá? Entonces, pensemos que si yo difundo información, si yo comparto conocimiento, tiene que ver con la mejora. Intervenir con el equipo de conducción en la construcción de criterios para la elaboración de la planificación anual y otras planificaciones
acordadas en el marco del proyecto de institución. Bien, esta semana, bueno, por cómo me comentaron algunas pruebas de selección, le pidieron a los secretarios cómo intervendrían ciertas cuestiones pedagógicas. Y el secretario no tiene que intervenir ahí. Cuando acá habla del equipo de conducción, lo omite al secretario, ¿sí? Hay que hacer una lectura bien pensada de esto, porque el secretario no mira planificaciones, no mira clases, pero sí puede tener estructuras administrativas sobre la planificación. Entonces puede decir, miren, la planificación se tiene que elaborar acorde al régimen académico y se tiene que entregar en estas fechas, según lo que pautó el director en reunión plenaria de inicio de ciclo. ¿Puede hacer ese control? Sí, porque es un control administrativo. ¿Puede hacer el control pedagógico? No, porque no le corresponde. Esto hay que pautarlo. Entonces yo voy a intervenir con mi equipo planteando las tareas, las responsabilidades de cada uno. ¿Está? Dice, brindar asesoramiento pedagógico a los docentes durante todo el curso escolar en forma sistemática. Si no sabemos qué quiere decir forma sistemática, yo pido que lo investiguen, profundicen esto. Cuando uno habla de algo sistémico, es algo metodológico, algo que tiene pasos que se deben cumplir. Para generar la sistematización de algo, se deben generar manuales. Yo hace poquito estaba planteando el uso de manuales de buenos procedimientos, de buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace una planificación? Bueno, hago un manual, un instructivo. ¿Está? Se hace así. ¿Qué debe contener una planificación? Esto, y hago el manual. Y voy sistemáticamente sobre eso. Entonces yo voy a trabajar con ese docente. Fíjate vos, ¿cumpliste con este paso? No, bueno, revisalo y hacelo. Esto es sistemático. Voy a insistir, voy a monitorear, voy a picotearle. Constante. Vigilancia activa también se llama. Bien, vamos al 11. El otro día había un muchacho que planteó en YouTube el tema de las reuniones. ¿Sí? Hay, digamos, ¿quiénes pueden convocar a una reunión? No todos pueden convocar a una reunión. Sobre todo, sí lo pueden hacer dentro de la norma las autoridades competentes. ¿Quiénes son autoridades competentes? Porque siempre que hablamos de reunión, algunos directores, que puedo sacar al docente de la clase de otra escuela. Entonces tiene que venir a la mía. Error. La clase está sobre todo. ¿Quién puede sacar a un docente de clase? Un inspector, porque es autoridad competente. Un jefe, porque es un inspector. Sí, los inspectores pueden. Un fiscal, la policía, un juez. Esos son autoridades competentes. Solamente ellos pueden decir, usted está citado, está convocado para que venga a tal fecha, en tal hora. Pero estoy en clase. No, soy autoridad competente. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Ahora, el director, ¿puede sacar a alguien de la clase? No. Hay reuniones que están como pautadas. Principio de año, febrero, fin de año, diciembre. Como que están pautadas. ¿Puede un director convocar en la primera o segunda semana del receso invernal? Sí, puede. Porque el receso invernal no implica que son vacaciones. Las vacaciones están en el artículo del 114 o bueno, porque son obligatorias, las de verano. ¿Sí? Algunos tienen 20 días, 30 días y otros tienen 40 días. Pero también hay cuestiones de laburo, de lógica del laburo, que dice, tengo que reunirme con alguna gente después de las 5 de la tarde o después del horario o un sábado de la mañana porque existe una problemática profesional. ¿Sí? Muchos dicen, no, a mí me pagan por... No, también hay reuniones que debes ir y tenés que trabajarlas. Bien, el tema tiene que ver con un posicionamiento un poco más profesional, pero bueno,
Dice, convocar y realizar reuniones de inicio de ciclo lectivo y cada vez que haya una nueva información, dice acá. Normativa, situación institucional que amerite tal modo de comunicación. A tal modo de comunicación se refiere a la reunión. Y confeccionar comunicados, planillas, circulares y otros medios para efectivizar la información y o la debida notificación formal cuando sea procedente. Yo acá planteo, ya que mucha gente es muy hábil con el WhatsApp, muy hábil con los correos, sí, pero la verdad que lo usan mal, pero están al día con eso. Yo digo, ¿es necesario que todos nos quedemos después de la escuela o que vayamos otro día? Cuando son reuniones pequeñas, y puntuales. ¿No lo podemos hacer por Zoom? Yo sigo tomando unos mates en mi casa, lo hago por Zoom. Si ya sabemos usar Zoom. Entonces, el director tiene que ser acá operativo, táctico, estratégico respecto de esto. Está bien, che, media horita, nos juntamos, armo un drive, vamos poniendo ahí las cuestiones y estoy informando, estoy manejando todas las evidencias que necesitamos para elaborar una problemática. Hay que ser un poco más inteligente en esto. ¿Por qué? Porque desgastamos a los docentes. ¿Ah? Entonces, hay que pensarlo. ¿El docente puede dejar ir a una reunión? No, no puede. Sobre todo cuando estas reuniones tienen un fundamento y están avaladas en la norma. Bien. Supervisar. Dice, los distintos turnos si los hubiere. Por eso el director tiene una rotación, ¿no? Y en su caso, coordinar la supervisión con el equipo de conducción. Si tiene un vicedirector que no puede mirar o observar a cierto docente y está con el vicedirector, bueno, trabajar en conjunto porque las responsabilidades en esto son compartidas. Aunque el director, si está presente, va a tomar la última decisión, pero puede designar al vicedirector para que lleve adelante, no sé, una investigación simple porque está en ese turno, etcétera, etcétera. Puede hacer. Orientar al equipo docente respecto de las planificaciones, evaluaciones de procesos y resultados. Acá vuelve a aparecer esta cuestión de evaluar procesos y evaluar resultados de la totalidad de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Pero de esto se cumple la mitad, ¿sí? Yo creo que llego a la 15 y cortamos por ahí. ¿Por qué se cumple la mitad? Esto para que ustedes lo miren, ¿sí? Como la autoevaluación y la coevaluación, no del aprendizaje, de la enseñanza, no existe. Solamente se le pone 10 a un docente, se lo califica, pero no se lo evalúa. Bien, y ahora vamos a ver. Si yo voy a una escuela, voy a encontrar los boletines de los pibes, los analíticos de los pibes, un libro matriz con notas de los pibes, calificadores con notas de los pibes, que supuestamente reflejan el aprendizaje. ¿Se entiende? Lo voy a encontrar, voy a una escuela y pido, ¿me das el bibliodato con los calificadores? Y lo voy a tener. Ahora, yo les pregunto, ¿hay algún tipo de calificador, de boletín, de seguimiento de la enseñanza? Bueno, no lo van a encontrar. La taxonomía de Bloom, la vieja, y la nueva también plantea algo similar. Bloom plantea cuando evaluamos, vamos a suponer que hacemos 10 preguntas, yo le voy a decir muy rápido esto, hacemos 10 preguntas, pero los pibes responden 8. Entonces Bloomberg recomienda decir, bueno, si respondió esas 8 y eso fue lo máximo que respondió un pibe, le ponemos 10. Y además dice Bloom, tapemos los nombres, no sepamos de quién se trata. ¿Bien? Entonces yo sé que a ese que llegó a las 8 le pongo 10. Después iré haciendo una proporción para ponerle a cada uno su nota. Ahora bien, dice, hay 2 preguntas que nadie supo responder. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer yo? Autoevaluarme. ¿Por qué no la pudieron aprender? ¿Porque lo enseñé mal? ¿Porque no me dio el tiempo? No sé. Pero ahí
empieza a haber una forma de autocalificarme, de autoevaluarme. Es decir, esto lo tengo que retomar porque metodológicamente pude probar que los pibes no lo aprendieron. Entonces tengo que retomarlo. No tengo que seguir con otro tema, tengo que retomar eso. Fíjense, bueno, lean Bloom, que la taxonomía es muy buena, muy interesante para entender la forma de construir evidencias y ser lo más objetivo posible. Y si se pueden, no sé, esto es medio complejo, pero si pueden evaluarse ustedes en qué cosas, en qué temáticas pudieron profundizar, la comunicación fue efectiva, la instrucción que dieron fue efectiva, cuando se sentaron a planificar con sus docentes fue efectivo o no, las ejecuciones de lo que planificaron tuvieron buenos resultados. Empiecen a ver esto, a ver si pueden construir una especie de calificador para ustedes, ¿no? Bien. Dice, asesorar respecto de la elaboración de secuencias didácticas y otras formas de planificar la tarea selección bibliográfica y material didáctico. A mí me parece interesante esto, porque retoma, fíjense, está tomando una metodología que es de Ausubel, Brunner, Vygotsky, la secuencia didáctica, la transposición didáctica, el conflicto cognitivo, lo que se llama aprendizaje significativo, lo está planteando. ¿Sí? Tengo que leer entre líneas, es decir, o tengo que leer didáctica y entender que me lo está planteando. Ahora, cuando yo planteo que un director que va a observar un tema y profundiza sobre ese tema, está trabajando consecuencias didácticas. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿qué tiene el hecho de trabajar con una secuencia didáctica? Que nosotros determinemos qué tipo de pensamiento se está usando. ¿Quién me dice esto? El método científico. Para comprobar la hipótesis se utiliza un pensamiento deductivo o un pensamiento inductivo. Por eso se plantea una secuencia didáctica. ¿Cómo estoy haciendo que ese pibe construya un conocimiento? Hay un método. Bien. 14. Observar clases. Observar cuadernos y producciones de los alumnos. Realizar entrevistas, ¿sí? Con los docentes, aportando orientaciones que permitan mejorar la enseñanza. ¿Ven? Lo que yo les planteaba antes. Cuando yo miro un cuaderno de un pibe, ¿sí? Acá también hay una cuestión didáctico-pedagógica. ¿Me tengo que sentar en la dirección con 30 carpetas y ponerle visto, la fecha y mi firma y mi sello? Visto, la firma... No. ¿Por qué tengo que mirar 30 carpetas solo? O mientras estoy observando en la clase estoy haciendo... No. Eso es un error metodológico. Yo tengo que reunirme con el docente 4 o 5 carpetas y trabajar con la planificación de ese docente, los diseños y qué lograron los pibes. Trabajarlo, ¿sí? En un equipo. Si son 2 docentes, bueno, con 2 docentes de la misma área, de la misma disciplina. ¿Por qué elijo 5 carpetas? Por la cuestión de la diversidad. Y miren, yo no lo inventé, ¿eh? Si uno mira las calificaciones de los pibes, va a encontrar que los boletines ya los califica a los pibes. O la planilla, el PIC, SIC, TIC, ya los clasifica. O la nueva de ahora, ay, se me fue. Bueno, la nueva planilla después de la pandemia. Pero no importa, vamos a suponer. La calificación de los pibes se da con el pibe 10 es el pibe A, el pibe B es el que tiene menos de 7, el pibe C el que tiene menos de 4, el pibe D el que no viene. Pero hay otros pibes también que tenemos en el aula, pibes con configuraciones, pibes con proyectos personales de inclusión. Entonces, si yo tengo una carpeta de cada uno de esos, 5 o 6 carpetas, ¿no me es suficiente para ver cómo el trabajo del docente que plasmó en la planificación, de acuerdo a los diseños,
de acuerdo a una observación que le haya hecho yo, y las carpetas suficiente para generar una reflexión sobre la práctica de enseñanza? No tengo que ver todo. Después podré ver casos particulares, un pibe que le cuesta un poco más, un pibe que no está escribiendo, no sé, lo que fuese. Pero básicamente para poder orientar la práctica de enseñanza, con que mire 5 carpetas podemos sacar buenas conclusiones. 15. Participación en intervenciones directas de la enseñanza orientadas a favor de la tarea pedagógica y estimular iniciativas de los docentes. ¿Qué es esto? Cuestiones como observar, no sé, por ejemplo, una salida educativa, un recreo, una feria. Entonces, hay observaciones que van más allá de la clase. ¿Cómo tengo que pensar esto? Yo tengo que pensar en el sujeto pedagógico. El docente y el alumno, siempre que se relacionen, va a haber un contenido en el medio, un conocimiento, un diseño curricular. ¿Bien? Si yo estoy en el aula, se va a dar el diseño curricular. Pero si estoy en el patio y están los dos, el alumno y el docente, posiblemente haya un currículum oculto, que se le llama, ¿no? Los docentes y el alumno no se relacionan en un recreo porque van a hacer, no sé, un negocio. No, se relacionan porque el pibe tiene una simetría respecto del docente y está aprendiendo, o debería estar aprendiendo algo. Entonces, siempre que yo intervengo en estas cuestiones, tengo que ver si se da el sujeto pedagógico. ¿Se entiende? Si esta construcción se da. Bueno, yo porque ya hace 1 hora que estamos. Vamos a ver, que quedamos el 16. Bueno, dejo esto para la próxima. No sé si hay alguna pregunta, duda, emoción. ¿Nos quieren invitar a un asado? No sé lo que... Nacho, ¿qué decís vos? Asado. Asado. Tenemos que comer un asadillo. A ver, no, hay alguien en el chat, pero... No. Ah, sí, hola, gracias por este espacio, Débora. Bueno, gracias a ustedes por estar. Bueno, vamos a seguir. Es muy interesante. A ver, yo el otro día, o ayer o hoy, alguien preguntó, ¿qué tengo que considerar para tomar una escuela, ¿no? Como director. Y yo siempre digo, a ver, si a vos lo que estás haciendo no te resulta divertido, pero en el sentido amplio de algo divertido, no te contiene, ¿sí? Y a veces me cuesta responder a esto de la contención, de estar contento. ¿Por qué? Porque cuando era joven, rubio, alto y de ojos claros, leí un libro que estaba en 2.º año, creo que del magisterio, de... ¿Cómo era que llamaba este hombre? Bueno, el libro se llamaba La vocación del hombre. Y la realidad es que la vocación se da a partir de la espera, ¿no? Uno, si tiene espera, en las religiones se traduce como esperanza, ¿no? Uno espera, y entonces va a ver que eso que está esperando un día llega. Cuando eso llega, se siente contento. No contento de alegría, está contenido, porque eso que estaba esperando llegó finalmente. Y a uno lo completa y le da esa cuestión. Esto no quiere decir que mientras uno espera todos son rosas o que cuando llegó finalmente lo que esperaba, no. Hay laburo, hay cuestiones de rigurosidad, cuestiones rutinarias que hacen a la vida de todos. Entonces yo digo, si uno no se siente completo con esto y con lo que conlleva estar a cargo de una institución que amerita que se investigue, que te trasnoches, que no sé, miles de cosas. No es que esto va a ser
la panacea. Es más, seguramente ponemos más guita del bolsillo cuando somos directores que cuando somos docente, maestro o profesor. Pero bueno, yo lo que siempre digo es, primero, intentar no tener ninguna fisura. Es decir, si uno accede a un cargo jerárquico y todavía no terminaste de construir tu casa, tenés un pibe chico, tenés algunas deudas, aquello, y mira, se te va a complicar. Primero tratá de ser estable vos, estar estable, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que va a tomar el cargo jerárquico, obviamente va a cobrar más, pero cobrar más implica que se gaste más, ¿sí? Si uno no tiene una estabilidad emocional, económica, financiera y muchas otras estabilidades como el apoyo de la familia, y se complica esto, se complica. Entonces, porque fíjense, si todavía no terminamos lo pedagógico y ya las cuestiones que hay para trabajar son muchísimas. Y lo otro que yo siempre aconsejo es no dejen de capacitarse, no dejen de leer, de meterle a alguna carrera, alguna licenciatura, alguna diplomatura, métanle a eso, porque ayuda, sobre todo una carrera relacionado con lo universitario, y ayuda a construir evidencias, sobre todo, a ser metodológico, ¿sí? A correrse de esa idea de que el sentido común me ayuda a resolver. El sentido común ayuda porque uno tiene cierta como estabilidad lógica, coherente, pero eso no es el método para gestionar. El método para gestionar se debe construir desde una lógica metodológica, valga esta redundancia, ¿no? Pero donde yo siga un procedimiento y que ese procedimiento sea claro para todos. Yo, a mí me gusta mucho lo sistemático porque tiene que ver con mi formación, pero también me gusta la aviación, ¿no? Yo volé aviones en algún momento y digo, el que no es metodológico en el momento de volar corre riesgos, y riesgos que se pagan muy caro, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan o miren algún video de cómo se despega un avión, qué procedimientos se hacen previos al despegue, qué procedimientos se hacen posteriores, y así como se vuela un avión, también se vuela un parapente o una ala delta. Hay procedimientos que se siguen con rigurosidad porque está en riesgo la vida. Y uno a veces no sé si la gente entiende esto o no, o no llegó a darse cuenta, pero hay que tomar conciencia de que las personas que están bajo nuestra responsabilidad corren riesgos de vida, ¿sí? No cobrar un sueldo, que alguna gente lo toma a la ligera, y uno no sabe lo que está pasando ese profesor, ese auxiliar y su familia. Que un pibe no complete los contenidos como corresponden está en riesgo de vida. No ya, pero a futuro va a estar en riesgo. Y complicado, ¿eh? Cada vez más complicado. Pero bueno, no sé, me voy a ir porque tengo que ir a ver qué dice. Esto es un desafío y un aprendizaje, siempre crecimiento personal. Sí. No sé en qué coincidís, Graciela, porque dije tantas cosas. A veces, pero bueno. Si quieren dejar después algún comentario en WhatsApp, déjenlo. Yo lo voy guardando. No pensé que se iba a ser tan largo esto, pero además hizo lindo porque yo estoy mirando y me hace rever algunas situaciones y tratar de meter ejemplos, me hace revisar algunas cosas. Pero traten de buscarle ejemplos a la vida, o aunque sean ejemplos negativos, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a lo negativo, porque el día a día tiene ese planteo. Pero busquen lo propositivo, lo proactivo, y ver qué pueden lograr. Decir, che, puede ir por este lado, ¿no? Es decir, dense una chance, ¿no? Porque alguna gente no se da lugar a poder decir,
puedo disfrutar de esto. Se puede disfrutar de esto, ¿eh? Se puede. Yo le digo que sí. Y hay recompensas muy interesantes que por ahí no tienen que ver con el dinero, pero tienen que ver con haber impactado de alguna manera en alguna vida, ¿no? Así que, bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Marcos. Hasta luego. A ustedes, que descansen. Chau, chau. Chao.